Muy buenas tardes, mi nombre es John Albeiro Sucre Arce, estudiante de Administración de Empresa en Uniminuto. Bienvenidos a este episodio de mi podcast, donde quiero compartir con ustedes mi reflexión sobre la economía global, un tema que me apasiona y que considero fundamental para entender el mundo de los negocios hoy en día. Vamos a hablar hoy sobre el contexto de la economía global. En mi opinión, la economía global es como un gran tejido donde se entrelazan países, mercados y empresas consumidores de todo el mundo. La globalización ha conectado a la economía de manera muy profunda, creando oportunidades pero también desafíos complejos para los negocios. Como colombiano y estudiante de administración, creo que entender este contexto es clave para tomar decisiones estratégicas informadas en el entorno empresarial. Vamos a hablar sobre la tendencia clave en la economía global. Al analizar la economía global, veo algunas tendencias que me llaman mucho la atención. ¿Cuáles son? La interconexión de los mercados. Yo pienso que el comercio internacional y los flujos de capital hacen lo que pasa en una parte del mundo puede impactar otras regiones. Vamos a hablar de la innovación en la tecnológica. Yo creo que la tecnología como la inteligencia artificial, tanto como la blockchain y el comercio electrónico, están revolucionando a las industrias y creando nuevas oportunidades a las nuevas generaciones. Vamos a hablar sobre este desafío como la inflación y la volatilidad. Hay muchos factores como la inflación y la volatilidad en el mercado financiero han afectado mucha estabilidad en la economía. Se requiere atención de los administradores para gestionar sus propios riesgos. Nuevas potencias económicas. Me parece muy importante y interesante como los países como China, India, están jugando sus propios roles protagónicos en la economía mundial, cambiando dinámicas globales. Impacto en Colombia y América Latina. Yo como colombiano me interesa ver cómo la economía global impacta en Colombia y la región. Comercio internacional. Colombia ha exportado commodities como petróleos, café y flores, conectándonos como mercados globales y haciéndonos sensibles a cambio en precio y demanda. Inversión extranjera. Veo que la inversión extranjera puede impulsar crecimiento, pero también implica manejar riesgos y dependencia. Volatilidad cambiaria. Hay varios tipos de cambios. Es un factor crítico que afecta comercio y negocios en Colombia. Factores que influyen en la economía global. Veo muchos factores que es muy importantes que influyen en la economía global. ¿Cuáles son? Política monetaria de bancos centrales. Es muy importante. Decisiones sobre la tasa de intereses impactan mercados globales. Comercio internacional y acuerdos. La TLC. Vamos a hablar un poquito sobre la TLC. TLC en Colombia han confirmado varios tratados de libres comercios con diferentes países, bloques económicos. Por ejemplo, Colombia tiene un TLC con Estados Unidos, acuerdo con la Unión Europea y es parte de la Comunidad Andina, que se llama la CAN.
con otros países de la región, me parece que estos acuerdos buscan ampliar las oportunidades comerciales para Colombia y promover el crecimiento económico. Doy mi opinión. Esos comercios son acuerdos importantes que pueden influir con el comercio internacional y en las estrategias de negocio de las empresas. Como un futuro administrador, creo que entender estos acuerdos es relevante para tomar unas decisiones informadas en un entorno globalizado. Este es mi análisis en un entorno globalizado. En este análisis de economía global, mi compañero ya se va a dar su análisis global de la economía. Alexander. Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Castañeda, estudiante de Administración de Empresa, y ahora vamos a tener un análisis del comportamiento de la economía global, también de algunas políticas macroeconómicas que son el conjunto de estrategias y acciones que los gobiernos y bancos centrales implementan para influir en el desempeño general de una economía. Estas políticas buscan objetivos como el crecimiento económico, el control de la inflación, la reducción del desempleo y la estabilidad de la balanza de pagos. También tenemos un ejemplo del COVID-19, que fue un choque extremo que golpeó la economía global de una manera que no se veía hace muchas décadas. Esto pues permitió el cerrar fronteras, frenar fábricas y restringir la movilidad. La demanda y la oferta mundial cayeron en picada porque pues muchos países se vieron muy afectados en este tema, donde aumentaron el gasto público, donde realmente la inflación se fue muy alto, y intentaron pues bajar las tasas de interés para poder frenar la inflación, el desempleo, ¿sí? Entonces esto fue pues algo que sectores también como el turismo, la aviación y la manufactura se paralizaron. El desempleo subió en muchos países, entraron en recesión grave. Para contrarrestar todo esto, los gobiernos y los bancos centrales bajaron tasas de interés y aumentaron el gasto público, buscando estimular la demanda agregada y evitar un colapso mayor. Eso ayudó, pero trajo consecuencias después de ir saliendo de la pandemia. La demanda mundial creció rapidísimo y la oferta todavía estaba trabada por falta de insumos, trabajadores, etcétera, lo que disparó la inflación global. Ahora viene la guerra con Ucrania y ese es otro choque extremo entre Ucrania y Rusia. Son claves en el suministro mundial de granos, fertilizante y gas natural. El conflicto interrumpió exportaciones, subieron los precios del trigo, el maíz, el gas natural, y muchos países empezaron a sentir el golpe en el costo de la energía y los alimentos. Como resultado, la inflación, ya que venía calentita por el COVID, se puso todavía peor. La conexión entre ambos, el COVID-19 rompió cadenas globales de suministro y disminuyó la producción. Justo cuando el sistema intentaba recuperarse, el conflicto en Ucrania metió otra presión, especialmente sobre los precios del gas y los alimentos, afectando tanto países desarrollados como emergentes. Esto llevó a una estanflación, un crecimiento lento con inflación alta en algunas regiones. Para cerrar tu análisis, en algunas regiones, como también en Latinoamérica, en Europa, ¿sí? Y eso pues es exactamente por esto es tan importante extender el rol de los ciclos económicos, la política monetaria y fiscal global y el riesgo de choques extremos, porque lo que pasa en una esquina del mundo termina afectando a todos. Además, muestra cómo la independencia global es tan fuerte que la coordinación internacional se vuelve clave para responder a las crisis.
Entonces, como afecta mucho, pues todo lo que ha afectado también la guerra en Ucrania con Rusia, y también afecta no tan solo en ese extremo del mundo, sino también pues acá en estos lados de Latinoamérica, como en Colombia, en América Central y en toda Latinoamérica en general, por las exportaciones y por todo lo que realmente influye. Así que pues este es un análisis de no tan solo aquí en Colombia, sino también a nivel mundial y global, porque pues también afecta a muchos países en donde las políticas económicas es disminuir el gasto público, el desempleo, el déficit fiscal, mantener unas buenas tasas de interés para que todo se mantenga en orden, y eso es algo pues que los gobiernos deben de implementar en cada país para que la economía siga surgiendo cada día. Bueno, muchas gracias, Jesús, por hoy.